Decíamos ayer, estuvimos viendo las diversas manifestaciones culturales de la New Age. Estuvimos viendo algo de la música, el cine, la televisión y por último la literatura. Y estuvimos viendo cómo la literatura, desgraciadamente, se difunde en muchas editoriales que supuestamente son católicas porque pertenecen a órdenes religiosas, a institutos, y que no vale fiarse en una editorial, que hay que mirar cada autor y cada libro, porque tampoco todos los libros del mismo autor. Hay veces que cuando ese autor tenía 30 años escribió una cosa, cuando tenía 40 otra, y cuando tenía 50 acabó siendo hereje, como es el caso que también veremos con detalle de Anthony de Melo, el jesuita. O sea, empezó su vida siendo sacerdote y jesuita y acabó pues en una situación espiritual lamentable, como vamos a ver, ¿no? Y decíamos que una de las obras más leídas, que confunde muchísimo, es El alquimista. Voy a hacer un repaso muy somero porque no nos vamos a poner aquí a hacer un análisis detallado del libro. Lo tengo y es interesante, pero creo que ahora no es el momento de hacer eso. El alquimista es una novela de resonancia mundial de Paulo Coelho y es comparable en cuanto a éxito editorial y difusión a otra novela que no tiene nada que ver ni con la New Age ni con nada de esto, que son 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este libro fue publicado en 1967 y tuvo una difusión tremenda y una gran influencia cultural en los años 70 y 80, ¿no? Bueno, pues El alquimista, 10 años después de su publicación, de su primera publicación, que fue en 1988, yo me vi el libro porque ese año entré en el convento, entonces no cayó en mis manos ni pasó por mí. Bueno, pues 10 años después de esa primera publicación, ha sido traducido a 28 idiomas, vendido en 58 países y reconocido como una obra reveladora y de alto nivel literario. Yo, del nivel literario, tengo mi opinión, no es ninguna cosa excepcional. Se lee bien, pero literariamente no le encuentro yo los párrafos que he leído cuando lo he estudiado un poco para todo esto, una cosa del otro mundo, pero bueno, hay opiniones. Coelho no es un supernovelista en cuanto a estilo, no. Lo que llama la atención de él son sus temas y cómo los trata, ¿no? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es el autor de esta novela que ha desbordado todas las expectativas de difusión, de venta? Bueno, pues nació en Río de Janeiro en 1949, fue alumno de los jesuitas, hippie en los años 60, militante de izquierda, exiliado por motivos políticos durante la dictadura en Brasil, periodista, hombre de teatro, música y autor de letras. Sus puntos de referencia literaria son Jorge Amado y la Biblia, que lee y relee permanentemente, pero que interpreta como le da la gana y que manipula y utiliza. Pero él no tiene a gala que en sus obras hay muchas citas bíblicas. Pero esto es como todo. Si de la Biblia tú sacas frases o palabras de contexto, puede ser perfectamente manipulable y utilizada. Y él es maestro en eso. Sobre él lo sabe hacer muy bien. En el prólogo de esta novela, El alquimista, Coelho nos enseña además que estudió alquimia durante 11 años. La alquimia estuvimos viendo el otro día que es una de las cosas que proviene del esoterismo, del ocultismo y que es claramente diabólico. Pues él solamente estuvo 11 años estudiando alquimia. Y normalmente uno no estudia alquimia por amor a Dios, ni por celo apostólico, sino por intereses muy bajos, cuando no francamente oscuros, ¿no? Él estaba fascinado, como todos los alquimistas, por encontrar la fórmula para convertir los metales en oro o descubrir el elixir de la larga y eterna vida, pero en esta vida. O sea, los alquimistas están convencidos de que eso se puede encontrar. Es pura brujería, puro ocultismo, absoluta mentira, pero lo siguen buscando. Una vez superadas la desconfianza y las dudas, llega definitivamente al ámbito de esta ciencia, la alquimia,
que le permitió adquirir, según él, verdades fundamentales que pueden orientar la vida e imprimir un sentido abierto a las posibilidades más inesperadas. Estudiar detenidamente y analizar detenidamente desde el punto de vista cristiano El alquimista, yo creo que es algo que sería bueno para muchas personas, ¿no? Y difundirlo, porque los resultados hay quien lo ha hecho. Yo tengo un estudio que han hecho, los resultados son francamente sorprendentes. Como resumen, muy por encima voy a decir que el alquimista es un sinfín, un carro de ideas esotéricas que van ligadas una detrás de otra. Y todo el esoterismo, ese misterio oculto, siempre la fuente es el mal, el maligno. O sea, el alquimista no tiene nada bueno. Es una mentira de la primera página a la última. En el alquimista hay muchísimos rasgos de teosofismo y también hay muchísimos rasgos de panteísmo. Además dice que el universo tiene un alma, que la Tierra está viva y posee un alma, que es lo que Jung, el psicólogo, describe como el inconsciente colectivo. ¿Os acordáis que hablamos algo de ello, no? Pues eso es lo que define en la novela del alquimista Coelho, cuando habla de que la Tierra tiene un alma y está viva. Penetrar en el alma de la Tierra, en el alma del mundo, es la tarea de los alquimistas, entregados desde muchos siglos a conquistar el elixir de la larga vida y la piedra filosofal. A mí esto me suena a Harry Potter y la piedra filosofal. Me suena total, que es que Harry Potter y el alquimista se pueden dar la mano, ¿eh? Va todo en el mismo paquete. Y luego es una novela que de principio a fin empuja, defiende la idea de la autorrealización. Solo que Coelho es muy inteligente, ¿no? Es un tipo muy listo. Tonto no es. Los tontos son tontos, no tienen capacidad ni para ser malos, ¿no? Los malos son listos, son inteligentes. Y este hombre no utiliza nunca la palabra autorrealización porque tiraría para atrás a muchas personas. Habla de la leyenda personal. Son una serie de palabras milonguísticas que él se ha inventado para despistar al enemigo, pero que en el fondo están diciendo lo mismo. Y realizar la propia leyenda personal es la única tarea importante para un hombre, la única cosa absoluta y necesaria. Yo, mí, me, conmigo. Es un libro que está claramente inspirado en la New Age y que no hay duda de que es uno de los elementos más perversos de los que se ha servido el enemigo y que sigue sirviendo para cambiar esa conciencia, para dar lugar a esa nueva conciencia que la New Age pregona y defiende. Esto así como a grandes rasgos, ¿no? Hay muchísimas cosas sobre la novela, pero yo creo que el estudio extenso lo podemos dejar para otro día, ¿no? Y para otro momento, pero vamos, que tengáis claro que todos los libros de Coelho, pero de alguna manera El alquimista sobre todos los demás, es un libro claramente anticristiano y claramente no influenciado, sino descaradamente de la New Age. Y pasado este capítulo vamos a empezar otro capítulo que quizá es más penoso, para mí ha sido penoso, pero es muy importante y muy necesario, ¿no? Porque una cosa es conocer el mal, que más o menos a grandes rasgos ya lo hemos visto, y otra cosa es dónde está el mal ahora mismo. Pues muy cerca de nosotras. El mal está totalmente, en muchos puntos, muy arraigado, y esto por eso digo que es triste, en la Iglesia. Desgraciadamente no hay que salir de la Iglesia, está en la Iglesia, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica, ya no hablamos de las demás iglesias, vamos a hablar de la nuestra, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica
El número de creyentes que buscan en la meditación profunda una especie de terapia más o menos eficaz contra ciertas perturbaciones psíquicas, así como también el número de cristianos que incorporan a sus oraciones habituales, a su plegaria habitual, métodos extraídos de las religiones y filosofías orientales, es cada vez más alarmante, cada vez más arrollador. Cada vez hay más cristianos que han entrado en ese sincretismo del que hablábamos, ¿no? Donde hay una mezcolanza, un totum revolutum. Nunca como ahora ha habido tanto peligro de mezclar lo cristiano con lo no cristiano. Porque antes quizá la lucha de la Iglesia era lo cristiano contra lo no cristiano, los que rechazaban lo cristiano y apostataban y se iban, ¿no? Ahora es mucho peor. Ahora es dentro de casa una mezcolanza. Un montón de gente que teóricamente es cristiana, de nombre es cristiana, pero luego en la práctica no se sabe bien qué cosa es. No se han ido de la Iglesia, pero han querido meter en su vida cristiana pues una serie de componentes que es que no caben, pero los han metido con calzador y cuña. Y esto cada vez es más común. Genera muchísima confusión porque no se puede discernir muchas veces lo que pueden ser logros psicológicos de lo que es la gracia santificante. De hecho, se está prescindiendo cada vez más de la gracia y se está cayendo en los logros psicológicos, en la relajación, en la autoayuda, en la autoconciencia, en no sé cuántas palabras, ¿no? Cuando la realidad es que lo único que vale, en fin, es la gracia. Pues la gracia es una planta exótica de la que nadie habla, no se sabe bien en qué consiste. ¿Cómo vas a hablar de secundar la gracia si ni siquiera saben que esa es la propia voluntad, la propia determinación, la libertad interior? Esa es una palabra tremenda que no sé muchas veces bien en qué consiste, ¿no? La libertad de conciencia, todo lo mezcla, la libertad de conciencia es una cosa muy buena, y la libertad interior también, pero tal y como utilizan esos términos, tal y como lo nombran, te das cuenta de que están deformados, ¿no? De que están influidos por ideas o realidades de cosa. Estas prácticas y métodos orientales pretenden llenar un vacío de piedad religiosa. No creemos en lo que siempre se creyó, entonces algo hay que hacer. Pues si vas a la iglesia y no haces nada. Entonces hay prácticas religiosas que se han desterrado porque se consideran obsoletas, y en vez de sustituirlas por otras que puedan tener más sentido y en el siglo XXI, pero que sean prácticas con un contenido netamente, definidamente, claramente cristiano, pues lo que han hecho ha sido sustituirlas por cosas raras. Entonces existe el yoga cristiano, bueno, se lo han inventado, pero dicen que existe la meditación profunda, es una tontería de kilo y cuarto que vamos a ver, y cosas muy raras que no son cristianas, ni lo van a poder ser nunca. Entonces vamos a empezar a ver un fenómeno que se llama iniciación a la oración profunda. Es una cosa rara, sinceramente bastante rara. Yo os cuento. Pero esto, lo que hemos visto hasta ahora raro, eran cosas raras que estaban fuera de la iglesia. Lo que vamos a ver ahora raro, rarísimo a mi juicio, está en la iglesia. Y lo practican católicos, no católicos de nombre, sino católicos practicantes, pero que no practican lo propio de la fe católica, sino estas cosas raras, ¿no? Con lo cual la confusión puede ser tremenda. Resulta increíble, el curso este de iniciación a la oración profunda, que es un curso, se organiza en el Centro Internacional de Pastoral de la Oración, que tiene su sede en la Curia General de los Jesuitas en Roma. Una tiene un concepto de que la Compañía de Jesús es un instituto religioso, una orden religiosa netamente católica. Entonces se supone que lo que te van a ofrecer los miembros de la Compañía de Jesús, y más en su casa generalicia, pues será algo fiable.
no contrario a la fe de la Iglesia. Pues eso sería lo lógico, pero desgraciadamente no es así. Entonces es conveniente que lo sepamos. Yo aquí no pretendo hacer una crítica, ni juicios, ni descalificar a nadie. Simplemente transmito, comunico hechos objetivos. Yo no tengo nada contra los jesuitas. Pero esto es una realidad que sucede y yo creo que es necesario advertir a la gente, ¿no? Para evitar errores, simplemente. Luego cada uno es cada uno, cada 6 media doncena, cada jesuita es cada jesuita y cada cual dará cuenta a Dios de su manera de proceder y de su conciencia. A nosotros eso no nos toca. Pero que no todo el monte es orégano. O sea, que el hecho de que tú veas que una cosa se practica en un instituto religioso, desgraciadamente no es garantía de nada tampoco. Y tenemos que saberlo y estar atentos. La curia generalicia de los jesuitas en Roma está a la sombra de la Basílica de San Pedro, o sea, a tiro de piedra está. Y ahí se organizan estos cursos. En el folleto que editaron hace unos años para publicitar los cursos, invitar a que la gente se inscribiera y tal, decía que estaba destinado el curso a todos aquellos que quieren encontrarse seriamente consigo mismos y encontrar a Dios en todas las cosas. Dios después, primero uno mismo. Y luego encontrar a Dios en todas las cosas. Pues, hombre, eso suena mal. Suena panteísmo. Es panteísmo, lo vamos a ver. Encontrar a Dios dentro de la propia alma, ¿no? Y ponerle como centro y señor de la propia vida. Para eso yo creo que sería bueno el curso este. Todo lo que no nos lleve a eso, pues como que no le veo mucho objeto. Se trata de una mezcla peculiar, bastante heterogénea, un poco una especie de tutti frutti, ensalada especial, de experiencias, experimentos, pruebas, sentimientos, sensaciones, prácticas, dinámicas, todo junto, que tienen como común denominador recurrir a técnicas de meditación oriental y que son practicadas, así te lo cuentan aquí, por los cristianos para su oración personal. Bastante absurdo, pero bueno, es una realidad. Que además ellos se creen ciegamente, o sea, no es que aquí los jesuitas sean una panda de demagogos que te están queriendo engañar, no, ellos te transmiten lo que ellos se creen, que es lo más triste todavía. Por tanto, hoy en día, consecuencia de estos cursos y otros de ese tipo, porque cito este porque es de los más conocidos, pero hay muchos cursos, cursillos de este tipo, ¿no? Hay una verdadera epidemia de prácticas de origen budista e hindú entre los católicos. Una verdadera epidemia, es como una moda, y una moda rabiosa que se ha extendido como la pólvora, ¿no? El Zen japonés se ha adoptado como fundamento de catequesis en muchas parroquias. Yo no me lo explico muy bien, pero son datos que existen, ¿no? Y la mezcla de cristianismo y espiritualidad oriental presenta pues, diversos matices. Abarca desde la simple adopción, esto es lo más inofensivo, de posturas de yoga para la oración, posturas, no actitudes, pues que el yoga no son posturas, es una actitud de todo el ser, ¿no? Bueno, pues desde las simples posturas, que no tienen ninguna raigambre cristiana, ¿no? Hacer la oración con la garza, una cosa un poco rara, pero bueno, desde las simples posturas hasta intentos mucho más complejos para encontrar fórmulas de experiencias místicas que sean accesibles a todos. Esto es una barbaridad de kilo, porque cualquier experiencia mística solamente puede venir del Espíritu Santo y no hay fórmulas para obligar al Espíritu Santo a hacer nada. Haga lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, pero pretender esa serie de experiencias místicas o pseudomísticas a base de técnicas orientales, pues es bastante demencial, pero forma parte de este curso. Y acordaos que ayer, creo que fue, leí un texto de Juan Pablo II condenando eso expresamente,
para entender esas experiencias por medios que no sean invocar al Espíritu Santo, pues es absurdo y gravemente inmoral, gravemente contrario a la fe cristiana. La realidad de estos hechos que estoy refiriendo es confirmada por el aumento de libros de este tipo en librerías católicas que provocan verdaderas macedonias espirituales. De hecho, en mis manos ha caído uno que es impresionante, es tan sumamente absurdo, ilógico y demencial que yo casi me lo tomo en tono humorístico porque es que me resulta hasta divertido. O sea, inspiras el ego y expiras el nombre. Y yo digo, inspiro aire y expiro anhídrido carbónico, que no me cuenten más historietas. Pues inspiro el ego, que no sé qué cosa es, a no ser que ahora el aire se llame ego, y expiro, en vez de anhídrido carbónico, el nombre. Y yo digo, pues vale. O sea, por eso lees cosas de esas que te preguntan a alguien que pueda leer esto, porque es que hasta yo cuando he intentado leer algo por curiosidad, un poco para conocer este mundo, soy incapaz de seguir un discurso lógico en eso que leo, no entiendo nada. No sé si es que mi cabeza no está preparada para eso, gracias a Dios. Pero es que no logro entender dos palabras seguidas, o sea, porque digo, ¿pero esto qué es? Es un absurdo tan absurdo que haciendo un gran esfuerzo imaginativo a ver si entiendo algo, digo, es que no entiendo nada. Si estuviera escrito en ruso entendería lo mismo, o sea, yo leo unos términos que están en castellano, sí, en mi lengua materna, pero no consigo crear conceptos en mi cabeza con los términos, porque inspirar el ego y expirar el nombre, yo, no, es que no, o sea, no, es que no hay, pues todo el libro es en ese tono, todo el libro, digo, lo raro es que después de leer este libro, yo acabé agotada, digo, bueno, van a gastar sustancia gris en esto, porque no, pero yo digo, la gente que se dedica a hacer la oración con eso, todos grillaos. Porque yo dije, 10 minutos más con el libro este y me grillo, porque el esfuerzo que yo hice para encima no entender nada, ni oración ni nada, exhausta. O sea, es como... Digo, o yo soy muy tonta, o Dios me ha preservado cerrándome las entendederas a todas estas cosas, porque haciendo un esfuerzo dije, voy a intentar ponerme en el lugar de esas personas para intentar comprenderlas, intentar poder hablar con ellas y rebatir. Es que no entiendo nada. Me encuentro totalmente obtusa ante ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues de este tipo de publicaciones hay montones en librerías, ¿no? Y están al alcance de todo el mundo, y como os he dicho, en librerías católicas, en editoriales católicas, en centros de religiosos y religiosas católicos. Entonces, pues esto está como muy difundido. Pero bueno, yo ya he visto el estilo, cuando encuentro una cosa rara, digo, es el New Age, y cuando lo encuentre normal y la entienda, es de lo de toda la vida, porque yo debo estar programada para eso. Hay temas en los libros estos, pues de oración profunda, mezclados con manuales de yoga y zen, y también meditación trascendental, y todo junto, al mismo tiempo, en el mismo libro o en libros diferentes, se vende igual o más que los clásicos de espiritualidad cristiana. De hecho, por ejemplo, en el libro este que yo os dije, fui pasando hojas así, me encontré sorpresivamente con el poema de la noche oscura de San Juan de la Cruz. Digo, este pobre que hace aquí, en una noche oscura, con así sin amor, sin fenómeno. Digo, problema que en todo el libro me suena algo. Y a continuación me encontré en la inspiración y la expiración. Y yo decía, bueno, o sea, es una mezcolanza de todo, porque ¿qué tiene que ver San Juan de la Cruz con aquello? Pues iba todo en el mismo paquete, en el mismo libro va todo, ¿no? Entonces es un confusionismo y un lío que no tiene ni pies ni cabeza. Por otra parte, hay muchísimos temas de la New Age que son frecuentemente impartidos en la misma Iglesia, dentro de la Iglesia Católica. En este contexto nos encontramos, por ejemplo, que es un ejemplo real, con una parroquia de Chicago que invita a un astrólogo profesional a dar conferencias sobre los astros. El otro día me decían que unas religiosas católicas organizaron una conferencia sobre sexo tántrico. Esto puede ser, da igual. También citan graciosamente, bueno, graciosamente no, te ríes por no llorar, a un convento franciscano que ofrecía clases de iluminación. No sé si es para los electricistas, para los de a pie. Clases de iluminación que incluyen brujería, adivinación china y meditación oriental.
Las religiosas de un determinado monasterio de clausura de Estados Unidos patrocinan un centro de meditación profunda impartiendo clases de yoga, astrología y lectura de las cartas del tarot. Y las del otro día que hemos visto de Mallorca tienen alquilado su monasterio pues a un centro probiótico de la New Age. O sea que es la confusión y el descalabro es total, ¿no? ¿Os imagináis un monasterio dando clases de lectura de las cartas del tarot? Es que es muy gordo, ¿eh? Bueno, pues no como la del curso del sexo tántrico, o sea, da igual. O sea, vamos a vivir la castidad cristiana como podamos, pero por lo menos la castidad cristiana, ¿no? Pues sexo tántrico, lo que nos faltaba. Y también hay noticia de que varios religiosos carmelitas ofrecen retiros que combinan espiritualidad carmelitana con las tradiciones de la rama budista. Si la Santa Madre levanta la cabeza, una que está en el cielo y ella no puede sufrir ni llevarse disgustos ni berrinches, porque era para que la diera un chungo. Centros de formación. El núcleo histórico y geográfico de la difusión sigue siendo experimentar disciplinas de meditación oriental llevadas a cabo en la India y en Japón por órdenes religiosas. Principalmente en estos son los más especialistas jesuitas y benedictinos. Ahora bien, aunque los centros más relevantes se encuentran en el Extremo Oriente, ya en cualquier lugar de Europa y América se organizan centros de yoga bajo la dirección de sacerdotes y religiosos. Por ejemplo, fotocopiar, lo voy a copiarme yo todo esto. En España, en un sitio muy conocido, en la Casa de Espiritualidad de los Molinos, diócesis de Madrid, tienen durante todo el año de manera continuada cursos de introducción a las técnicas orientales. Esto está ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? En un sitio muy así, los Molinos. En Estados Unidos, los principales centros de meditación trascendental de Estados Unidos son el monasterio carmelita de Brookline, Massachusetts, la abadía cisterciense de Snowmass, en Colorado, y el monasterio benedictino de Montreal, en Canadá. Y los participantes de estos centros adoptan la posición de yoga, cierran los ojos y repiten el mantra durante horas. Son religiosos y religiosas supuestamente católicos. En Suiza, el acercamiento católico a las técnicas orientales tiene lugar bajo la dirección de los capuchinos, en la Casa del Silencio administrada por el convento de capuchinos de Arz. Otra casa de silencio que había en Suiza tuvo que ser cerrada porque ya no quedaban capuchinas. Y yo añado, gracias a Dios. Porque para esto. En la parte de la Suiza de habla italiana, el jefe supremo de la meditación profunda es un capuchino, Andreas Schnolek, cuyos cursos son encaminados a, atención, profundizar en sí mismo, concentrar la atención y alcanzar la plena conciencia de Dios nuestro Señor, mi palabra. Yo, mi, me, conmigo. Ego. El padre Schnolek, a propósito del rosario, dice, esto es flipante, que el rosario es una buena cosa para ser utilizado como un mantra. Funciona muy bien como fórmula repetitiva. Échale y lo haga comida. O sea, si en vez de decir 50 veces que te salve María llena de gracia, dices que tonto eres, que tonto eres, que tonto eres, es el mismo efecto. Una fórmula repetitiva. Entonces dices, pero vamos a ver. Pues nada, que el rosario es una cosa muy estupenda como fórmula repetitiva. Funciona. En Roma, este es genial. Este es el que me he leído yo, lo de que se inspira el ego
y se expira el nombre. Es este que os voy a contar. Tienen gran influencia los cursos del jesuita español Mariano Ballester. Este es el del libro del ego para arriba y el nombre para afuera. Que es el director del ya citado Centro Internacional de Pastoral de la Oración y autor de unos folletos de gran difusión que se titulan Iniciación a la Oración Profunda, o el otro folleto es Para una oración continua. También, esto es lo que más me ha llegado al alma, que le cambien el nombre a esto. También se imparten cursos en la Casa del Sagrado Corazón, en Galoro, o en el Convento de las Siervas de Cristo Rey. Que le cambien el nombre. Cambien el nombre. Otros cursos se desarrollan igualmente en la Villa Cavaletti de Cotaferrata y en la Universidad Gregoriana, que era la universidad de los jesuitas de más prestigio del mundo, la Universidad de Roma más, o sea, haber estudiado en la Gregoriana, estar licenciado en la Gregoriana y, por supuesto, ser doctor en la Gregoriana o ser profesor de cualquier asignatura en la Gregoriana era una garantía de ortodoxia, de catolicismo puro, garantizado. Era la mejor, me atrevo a decir, la mejor universidad católica del mundo. O sea, la Gregoriana. El que podía llegar a estudiar en la Gregoriana era un afortunado. Y ahora resulta que imparten cursos de la meditación profunda. Esta, a mí es que os diga, se me cae el alma. O sea, esto es de lo más triste que se puede oír, pero es triste, pero tenemos que saberlo, ¿no? O sea, ya no hay garantía de nada en ninguna parte. Hay que sacar un espíritu sabueso y antes de ponerse a leer algo eso, olfatearlo bien, porque ya no te puedes fiar. Es que está en la Gregoriana, da igual que esté en la Gregoriana que esté en la esquina de ahí. O sea, yo cuando leí lo de la Gregoriana casi me da un... Es un dolor, pero es una realidad, ¿no? Hay gente muy diversa que toma parte en este tipo de cursos. Actores, médicos, homeópatas, secretarios que quieren estar en forma, funcionarios públicos, laicos consagrados, religiosos de todas las congregaciones, trapenses, maristas, carmelitas, puntos suspensivos y muchísimas religiosas, más todavía que religiosos. El curso de iniciación del Padre Ballester, es que te lo veré porque es que es hasta divertido. Es un ejemplo típico de la utilización de las técnicas orientales como instrumentos de un camino espiritual, que consiste en un esfuerzo humano y de autosugestión. Dios no sale nunca aquí, ¿eh? En ningún momento. Dios, Jesucristo, vamos, ni por ensoñación. Y la cruz de Cristo, ¿de qué cosa hablas? O sea, es todo el tiempo la psicología, la sensibilidad, la autoconciencia, el ego, la autosugestión, el esfuerzo humano. Esos términos. De Dios no se habla nunca, en ningún momento. El punto de partida es el descenso a cero. Los más bajitos llegarán antes. Es que empiezas a pensar las hartas tonterías que yo qué sé, los bajitos lo tienen más fácil que los que son altos que tienen que... No sé, es que el descenso a cero. Y el método está grabado en un cassette o CD en cuya carátula aparece la imagen de Cristo como un gurú. Y se escucha. No lo hagáis, pues que estás colocadas, ¿eh? Solo escuchad. Respira profundamente. Relaja todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo. Siente tu mano. Observa tu hombro derecho. Siéntelo relajado. Observa los músculos de tu cuello y las vértebras cerca del cuello. Yo no las puedo observar, no me llega a la vista. Siéntelos por dentro, por fuera. Relájate tranquilamente. Y 2 minutos después todo el mundo ronca. A ver, de una manera obsesiva,
se enumeran todas las partes del cuerpo para sentirlas y disipar todas las tensiones. Después se centra en la respiración, para vaciar la conciencia hasta alcanzar el vacío mental. Y yo me pregunto si los que hacen esto han tenido alguna vez algo dentro de la mente. Yo lo dudo seriamente. Llegan al vacío mental inmediatamente, es súper fácil. El vacío de sí mismo es la culminación del camino de la autosugestión. O sea, la lelez plena es el punto final. Han llegado a la meta. El lelo total está en onda. Es que es como... yo. Al final del descenso a cero se llega al silencio, precedido por la invocación del nombre de Jesús a manera de mantra. Y para apoyar este silencio se tocan piezas musicales, relajantes melodías indias acompañadas con piezas metafísico alucinantes de Pink Floyd. ¿Pink Floyd? O sea, es como opositar al manicomio y sacar la plaza número 1. Después de este último paso, que ya hemos llegado al punto cero, que es la lelez suprema, la tontería suprema, después de llegar a esto, todo esto no perdamos de perspectiva que es en un centro católico, con religiosos católicos y religiosas católicas, y un jesuita que lo dirige, ¿vale? Esto no hay que perderlo de vista. Que no se nos olvide, porque que esto lo hagan los de... Pues bueno, cada chalao que haga lo que quiera, pero no, es que estos son católicos y no son católicos, son consagrados. Entonces, bueno, el patetismo es bastante gordo. Bueno, pues después de haber llegado al punto cero, o sea, al punto de la tontería supina, el lenguaje se vuelve vago y esotérico, misterioso. El vacío es definido como la condición ideal para afirmar la aspiración ardiente. Es como lo de aspirar el ego. Tomar conciencia del propio centro, de lo que fluye y de lo que permanece. Llegar a la iluminación o realizar la visualización. ¿A que lo habéis entendido? Todo súper claro. Esto es una cosa... Bueno, pues esto es un ejemplo. Hice la fotocopia porque me negué a copiar todo eso. Son tantas majaderías, yo no copio un cuaderno. Pero para leerlo, porque efectivamente es un ejemplo del absurdo, ¿no? De lo absurdo que esto es. Bueno, pues esto es como normal y encima van hasta Roma y encima pagan por hacer. ¿Vale? ¿Qué tenemos que decir de todo esto? Porque nos reímos y yo me tomo risa y bromeo, pero lo cierto es que es patético, ¿eh? Lo cierto es que es de lo más triste. ¿Qué hay que decir? Pues que la silenciosa pero constante y creciente invasión en todo el mundo católico de estas técnicas orientales plantea serios interrogantes sobre la conveniencia o la licitud de tales procedimientos, así como de sus consecuencias. En el mundo eclesiástico hay quienes las apoyan y quienes las rechazan. Yo, esto es personal, las rechazo frontalmente. Me parece que es un absurdo, un sinsentido, un degradar la grandeza de la fe y de la oración cristiana a no ser, cuando tenemos lo más grande, es tirarlo todo por la borda y empezar a hacer el indio, literalmente además. Y yo personalmente, esto es una opinión personal, pero yo lo digo públicamente y lo diré, si no pierdo la chaveta el resto de los días de mi vida, lo rechazo frontalmente. Yo soy católica y soy occidental, punto. Y tengo que vivir y realizar mi vocación y santificarme como tal, como católica y como occidental. Y tonterías y cosas raras, pues las justas. Esa es mi opinión personal. En el medio eclesiástico digo que hay quienes las apoyan y quienes las rechazan. Los obispos asiáticos, durante su asamblea plenaria en noviembre de 1988, hicieron hincapié en que Asia tiene mucho que ofrecer a la auténtica espiritualidad cristiana. Yo lo dudo, pero bueno, esa fue la afirmación de los obispos asiáticos.